lluvia para tomar mate con torta frita. ¿Sí? ¿Cuántos pudieron tomar mate con torta frita? ¿Sí? A ver, levante la mano. Ahí está. Gloria a Dios. No trajo para comer. Ay, después también la perdonamos. La perdonamos. Por favor, ¿eh? Una torta frita que sea chiquitita para cada uno, estamos contentos. ¿Sí? Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 28. Vamos a estar hablando de Betel, el lugar de las promesas. ¿Sí? Es el título que le puse. Betel, el lugar de las promesas. Una hermosa palabra del Señor, ¿sí? Que el Señor nos va a estar ministrando el día de hoy, ¿sí? Y mientras estaba preparándole al Señor, me habla, ¿sí? De una forma muy profunda. No sé si le va a gustar mucho lo que el Señor me dijo, ¿sí? Pero saben que en estos días estuve yo en un congreso y estuve viendo congresos que están en otros países también a través de YouTube, ¿sí? Y saben que la palabra de Dios de forma general está hablando y está transmitiendo una palabra a una iglesia que está dormida. Una iglesia que ha caído en un sueño espiritual. Y saben que yo muchas veces me siento, ¿sí? Cuando oro y cuando busco de la presencia del Señor, que estamos en el tiempo donde de las 10 vírgenes, ¿sí? Y estamos en el tiempo donde las vírgenes, tanto sensatas como insensatas, quedaron dormidas, ¿sí? Porque llegó un momento donde las 10 vírgenes quedaron dormidas, ¿sí? En la palabra del Señor. Las 10 quedaron dormidas. Las que eran prudentes y las que eran imprudentes, ¿sí? Todas quedaron dormidas. Entonces, ahora, en este tiempo, yo creo que está a punto de revelarse quiénes son las prudentes y quiénes las insensatas, ¿sí? Quiénes han sido las imprudentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra revela y nos dice que se quedaron las 10 dormidas, pero las prudentes tenían aceite en sus vasijas, ¿sí? Y saben que la palabra que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? La palabra, el Señor me mostraba en la medida que leía, ¿sí? Que era una palabra a alguien que estaba dormido, ¿sí? Y vamos a entrar pronto, ¿sí? Capítulo 28 de Génesis, versículo 10 en adelante. Dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y las puso en la cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal
y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, les estaba diciendo, cuando vieron que dice la palabra que él estaba durmiendo y tuvo un sueño. Él estaba dormido cuando tenía el sueño. Es imposible que podemos soñar despiertos, pero Jacob específicamente estaba dormido. Y una de las particularidades que nosotros vamos a encontrar, una persona que está dormida es una persona que no está activando en el mover de Dios. Una persona dormida es una persona que no puede activar. Una persona dormida es una persona que no se mueve. Una persona dormida es una persona que está quieta. Una persona que está dormida es una persona que está en ese lugar. ¿Sí? No se mueve de ahí, está dormida. ¿Sí? Y al estar dormida la persona, ¿sí?, no está activando, por ende. No se está moviendo, no está haciendo. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que si nosotros no estamos corriendo y no nos estamos moviendo en la visión de Dios, si nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, si nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, posiblemente estemos dormidos. ¿Sí? Entonces yo quiero que te evalúes un cachito a tu vida y digas: estoy corriendo en la visión de la iglesia, estoy corriendo en la visión de la casa, estoy trabajando incansablemente para que la visión de Dios se establezca en mi vida y yo pueda trabajar en función de esa visión para poder agradar al Señor, para poder estar trabajando por el reino, por estar trabajando dentro de la presencia de Dios. Estoy haciendo el trabajo que el Señor me ha encomendado hacer, realizar, llevar adelante, llevar a cabo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones. Estoy haciendo ese trabajo, estoy corriendo en función de la visión de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué digo en función de la visión de Dios? Porque estamos siguiendo la visión de Cristo, la visión que el Señor nos ha encomendado. No hay otra visión. ¿Sí? No hay otra visión. ¿Cuál es la visión? La visión de Cristo es ir a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? ¿Y qué dice además? Que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, preguntarle al que está al lado, pegarle un codazo así, mirarlo con espíritu de sospecha y decirle: ¿estás evangelizando? Vaya evangelizando. Ahora peor, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo discípulos? Mirarlo con espíritu de sospecha. Sí, espíritu de testivesco. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Sí? Estamos haciendo, porque está bueno, pero Jesús nos mandó a ser discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos, a que trabajemos. Y hacer discípulos no es algo fácil. Hacer discípulos es un trabajo. Hacer discípulos es una tarea. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros estamos cansados. Ahora, estamos cansados de hacer discípulos, de trabajar para Dios, de hacer la voluntad de Dios, o estamos cansados de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestra tarea, nuestro trabajo personal, y después estamos cansados para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué estamos cansados? ¿Estamos cansados de trabajar para Cristo o estamos cansados de trabajar para nosotros? ¿Sí? Porque muchas veces la gente dice: no, pero estoy cansado, la verdad que me tiene cansado tanto trabajo. Pero ¿cuál trabajo te tiene cansado? ¿El trabajar para Cristo o el trabajar para vos?
Porque acá hay dos tipos de trabajo que estamos haciendo. Porque el Señor renueva las fuerzas al cansado. ¿Sí? Porque el Señor no te paga con cansancio. El Señor renueva las fuerzas al cansado. ¿Al cansado de qué? De estar trabajando para Él, de estar haciendo su voluntad. Entonces, cuando vos salís de trabajar de tu trabajo secular y te pones a trabajar para el Señor te renueva la fuerza y llegás a tu casa fresquito como una lechuga porque estabas haciendo el trabajo del Señor. Y nosotros muchas veces agarramos y decimos, no estoy cansado, mejor no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a la célula, no voy a orar por la gente, no voy a ir a predicar, no voy a hacer nada porque estoy muy cansado. Ay, pobre de mí. ¿Sí? Y me hago mimito, ay, pobrecito el nene. Y me acuerdo. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos, ¿sí?, luchando con estas cargas emocionales y espirituales, con estas cargas almáticas que están en nosotros, porque por ahí no estamos cansados en el servicio al Señor. Y el cansancio físico por nuestro trabajo secular está generando una traba para que nosotros podamos estar realizando el trabajo que tenemos que hacer para el Señor. Entonces, eso muchas veces nos lleva a dormirnos espiritualmente. El otro día le decía, cuando estábamos haciendo los martes la charla de discipulado, cuando yo salía de trabajar, yo trabajaba 12 horas, ¿sí? Y cuando salía de trabajar, yo llegaba, venía a la iglesia y después de orar, iba a repartir volante, cuando recién abrimos la iglesia. Estaba mi esposa, mis hijas, y a ellas les predicaba todos los domingos. Me tenían que aguantar, mi esposa y mis hijas me tenían que aguantar que cante, me tenían que aguantar que coordine, me tenían que aguantar que toque la guitarra, ¿sí? Me tenían que aguantar hasta que predique, porque recién estaba empezando a predicar. No es que la teníamos muy clara, ¿sí? Pero yo salía de trabajar, después de haber trabajado 12 horas, iba a la iglesia, oraba y me preparaba. Iba, repartía 10, 50, trataba de hacer una vuelta a la manzana, repartiendo folletos, ¿sí?, predicando, invitando a la gente para que venga el domingo a la iglesia. Creo que teníamos 3 cultos, ¿no está mi esposa? ¿Sí? Creo que teníamos 3 cultos, creo que teníamos viernes, sábado y domingo en ese tiempo, ¿sí? Y yo estaba viernes, sábado y domingo ahí, después de haber evangelizado, después de estar invitando a la gente, me paraba en la parada, porque justo enfrente teníamos la parada, ¿sí? Intercedía todos los días, me levantaba temprano y todos los días iba. Llegaba a la iglesia cansadísimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Así estuve haciendo durante 3 años hasta que el Señor empezó a traer gente a la iglesia. Porque todas las cosas tienen un precio. Todas las cosas tienen un precio que pagar. Siempre tenemos un precio que pagar. Y el precio de tu bendición es servir a Dios a pesar de tu falta de ganas, de tu falta de fuerza, a pesar del cansancio, a pesar de todas las cosas que muchas veces vienen, ¿sí? Y negarnos a nosotros mismos por amor de Cristo. Entonces ahí me niego a mí mismo para servir al Señor. Entonces, cuando yo estoy haciendo la tarea, cuando yo estoy corriendo tras la visión, cuando yo estoy trabajando, ahí me estoy dando cuenta de que no estoy dormido. Porque el que está dormido está descansando, está durmiendo. Pero el que está corriendo, el que está sirviendo, el que está haciendo la tarea, no tiene tiempo para dormir. ¿Por qué no tiene tiempo para dormir? Porque tiene algo que hacer, ¿sí? Su comida y su bebida es hacer la voluntad del que lo envió. Y acá Jacob estaba huyendo de su hermano, estaba corriendo por su vida. Su mamá le dijo, andate para Harán, a ver si conseguís novia por aquel lado, ¿sí? Y encima tu hermano te quiere matar. Y entonces él estaba distraído pensando en él, porque era un muchacho de la casa, un muchacho tranquilo, un muchacho que no estaba muy ocupado con la tarea, con el servicio a Dios. Entonces cuando llega a este lugar, cuando llega a Betel, ¿sí?, él agarra, pone una piedrita ahí y se tira a dormir. Y en ese lugar donde estaba dormido,
en medio del sueño espiritual que tenía, ¿sí? De ese sueño que tenía de cansancio, porque había estado caminando desde Berseba hasta ese lugar, ¿sí? Hasta Betel, en medio estaba recontra cansado, y entonces se duerme y sueña. Y era un sueño espiritual. Y en el sueño Dios le habla. Y no le da cualquier palabra. Dios le dice lo que iba a hacer con él. Y fíjese que lo que iba a hacer con él es lo mismo que iba a hacer con Abraham, su abuelo. El otro día estuvimos leyendo el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Y estuvimos hablando acerca de las promesas a Abraham. Y entonces las mismas promesas se las traslada a su nieto, a Jacob, que después se va a llamar Israel. Y las promesas eran, y aquí Jehová estaba en lo alto, ¿sí?, de las escaleras, y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. A todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño. Después de que él estaba dormido, él tiene el sueño, y ese sueño despierta a Jacob. La promesa de Dios despierta a Jacob, despierta, lo saca del sueño, lo saca de ese lugar de tranquilidad, de pasividad en la que estaba, y pone un proyecto. Él llega a ese lugar sin una visión clara. La única visión que tenía era la visión que le puso la mamá: anda a buscar novia, anda a la casa de mi hermano Labán a buscar novia, ¿sí? Y entonces él agarra y dice: bueno, voy a buscar novia, mamá, y encima mi hermano me quiere matar. Entonces se fue, se queda dormido en el camino. Estaba dormido, Dios le habla, le da una promesa, le da una palabra, lo empodera, lo potencia, y cuando Dios lo potencia, se despierta. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren ir potenciados hoy? Amén. Amén. Nos queremos ir potenciados, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios, la bendición de Dios tiene que potenciar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que despertar nuestras vidas. ¿Sí? Mirá el que está al lado con el espíritu de sospecha de vuelta, y miralo a ver si está dormido. Miralo. ¿Está dormido? ¿Lo ves dormido? ¿Eh? Ahora miralo y decirle: ojito, ojito, no te duermas. Si ves que se duerme, pegale un pellizconcito ahí en la... o un tonguito ahí en la pierna para que se despierte. Despertalo, no deja que se duerma. Entonces, la promesa de Dios te potencia y nos despierta de ese sueño espiritual que quizás tenemos, en el que quizás estamos. Entonces necesitamos levantarnos, necesitamos despertarnos. Y la primera promesa, lo primero que Dios hace es hablar. Dios nos da su palabra y nos habla, nos muestra, llama nuestra atención. En el sueño él veía una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subían y bajaban. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ¿sí? Como decía la canción, ¿sí? Estaban los ángeles ahí. Entonces, ¿qué es esto? Son ángeles, dijo, cuando estaba durmiendo, ¿sí? Y cuando se ve que se quedó siguiendo un ángel, ahora hasta dónde llegaba, y llegó hasta el cielo, y en el cielo estaba Dios, y Dios le habla, el Señor le habla, y cuando le habla comienza a dar promesa. Le dice, la primera promesa: te daré el lugar en el que estás.
O sea, le da la promesa de un lugar, la promesa de una tierra, la promesa de una posesión, la promesa de alcanzar algo, de encontrar algo, de tener algo. Hay una promesa. La promesa le da, lo ayuda a aferrarse. Está hablando, te daré este lugar, esta tierra es tuya. Quiere decir que lo va a arraigar a una tierra, lo va a arraigar a un lugar, lo va a meter dentro de una casa espiritual, de una tierra espiritual, de una familia, para poder tener una familia espiritual en el lugar donde está. Él lo dice, te daré. ¿Sí? Versículo 13, hacia el final. Dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a vos y a tu descendencia. No solamente a él. ¿Sí? Él estaba soltero en ese momento. ¿Sí? Él dice, te la daré a vos y te la voy a dar a la descendencia. Te la voy a dar a tus hijos, te la voy a dar a tus nietos, le voy a dar a todas las personas que vengan detrás. Entonces es una promesa con bendición generacional. Es una promesa porque la promesa de Dios viene a impartírtela a Dios, a vos, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos. Y a los hijos de tus hijos y a los nietos de tus nietos. Dios viene a traer una promesa de bendición generacional. No quiere que vos solamente seas bendecido. Quiere que sea bendecido tus nietos. Quiere que sean bendecidos tus hijos. Entonces la bendición de Dios, la promesa de Dios es generacional. No queda solamente en vos. Ahora yo quiero preguntarte. ¿Estás orando para que tus hijos vengan a la iglesia? ¿Estás orando para que tus hijos se salven? ¿Estás orando, estás clamando para que tus generaciones alcancen la promesa de Dios para tu vida? La promesa que Dios puso sobre tu vida. Ellos están a punto de alcanzarla juntamente con vos. Ellos son hijos que están creciendo en oración, son hijos que están creciendo con la lectura de la palabra, con un devocional, son hijos que están creciendo viéndote a vos orar, viéndote a vos que trabajás secularmente y trabajás para el Señor. Te están viendo que vos estás creciendo espiritualmente, le estás dando un devocional todos los días, le estás dando consejo de la palabra de Dios. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si vos querés que la promesa de Dios alcance a tus generaciones, tenés que impartir con la promesa de Dios a tus generaciones. Si no, es imposible que la alcance. No van a poder alcanzarla si vos no le estás impartiendo. Yo como padre de familia, soy la mamá que es quizás la cabeza de la familia porque está sola o porque el marido no viene a la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos los responsables de impartir bendición sobre nuestras generaciones. ¿Estamos haciendo eso? Yo le digo eso porque mi mamá era la que iba a la iglesia. Y mi mamá oraba todos los días, se desvivía orando por nosotros. Yo me despertaba a la madrugada y la escuchaba orando por mí, por mis hermanas. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿tus hijos se levantan y te escuchan orar a la madrugada por ellos? ¿O qué escuchan? ¿Qué escuchan? Entonces, bueno, hay algo que no está funcionando. Te escuchan cuando vienen de la escuela que vos estás orando. Padre, bendice este guiso que estamos haciendo con todo el amor. ¿Te escuchan? Señor, bendice esta milanesa que estamos haciendo para que se haga rica. ¿Te escuchan? ¿Por qué te digo? Porque nosotros somos los responsables de impartir la bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares. Vos, papá, cuando llegás cansado a la noche de trabajar, agarrar y decir, bueno chicos, ahora que estamos todos en familia, vamos tomando de las manos, o vamos a orar por los alimentos, y agarrar, y después cuando se van a dormir, orás por ellos para que descansen en paz, desatás la bendición de Dios sobre sus vidas, orando por ellos en su habitación, en su casa, o estás demasiado cansado.
Porque nosotros tenemos que impartir para que la bendición se desate sobre nuestra casa, para que la bendición se desate sobre nuestra tierra, para que la bendición se desate sobre nuestras generaciones. Tenemos que estar impartiendo, ¿sí? Yo muchas veces llegaba cansadísimo de trabajar, ¿sí? Porque trabajaba, salía a las 6 de la tarde, pasaba a estudiar y a veces mis hijas eran a las 11 de la noche me estaban esperando. Y por ahí escuchaba a la noche, ¡papi, me vas a orar! Y viste que no tenés ganas a esa hora. Son las 11, 12 de la noche y ya es como decir, me quiero apagar. ¿Sí? Ahí voy. ¿Sí? Y entonces agarraba y me iba y oraba. Y gracias a Dios por Melina que me obligaba a hacer ese devocional que tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque ya les había acostumbrado a que yo orara por ellos. ¿Sí? Cuando estaba menos cansado, oraba más. Y ahora que estaba cansado, me ayudaban a acordarme. ¿Sí? A veces llegaba a las 12, 11 de la noche y estaba todas las luces prendidas, un movimiento, las carpetas abiertas, los cuadernos abiertos, había un aire medio raro. El gas se dice, Juli no entiende algo, la tenés que ayudar a estudiar. Ay, santo. Lo que menos, a las 11 de la noche, lo que menos ganas tenés de ponerte a estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí estábamos, nos poníamos a estudiar, me ponía a enseñarle a cómo hacer un resumen. ¿Por qué? Porque tengo que sembrar en mi familia. Tengo que sembrar en mis hijos. Tengo que sembrar la bendición de Dios sobre ellos. Porque la promesa es para nuestras generaciones. No es solamente la promesa para mí. Entonces, la primera promesa, ¿sí?, es que Dios me va a dar un lugar para mí y para mis generaciones. Hay una promesa de bendición para mi casa y para mis generaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar la promesa y empezar a trabajar en función de la promesa. No me puedo quedar con la promesa, ¿sí? Oh, gracias, Padre, por la promesa que me diste. Amén. Gloria a Dios. No, yo tengo una promesa, tengo una palabra, lo mismo que una palabra profética. El Señor vino y te dio una palabra de ciencia, una palabra de profecía. Oh, Padre, gracias por la palabra profética que me diste. Gracias porque enviaste al profeta, Señor, de Estados Unidos, de Cuba, de Dubái, Señor, para que me venga a traer esta palabra de bendición. Ahora, Dios mío, con esta palabra voy a crecer. Y espero que madure. No, hermano, te dieron la palabra, activate la palabra y empezá a clamar. La idea es que cuando vos recibís una promesa, cuando vos recibís una palabra, tenés que activarte en la palabra y empezar a clamar por esa palabra. Señor, me diste una palabra, ¿lo vas a hacer conmigo? Acá estoy, Señor. Soy material dispuesto, Padre. Usame, acá estoy, usame, bendecime. Señor, acordate de hacerle acordar a mi pastor. Señor, porque Él es el que me tiene que promocionar, porque yo solo no me promociono. Hay una iglesia detrás, hay un pastor, tengo un padre espiritual. El padre espiritual está orando por mí. Y el Señor, hasta que no sea el momento de Dios para mi vida, mi padre espiritual, mi pastor, no me va a empujar para que yo active, porque tiene que haber frutos en mí. Si el pastor no ve frutos en mi vida, no me va a poder promocionar. ¿Y cómo se ven los frutos? Los frutos se ven de rodillas. Porque primero es por las rodillas y después de las rodillas se ve la acción. Se ve cómo soy como hombre, se ve cómo soy como líder, se ve cómo soy como persona. Se ve que estoy corriendo detrás de la visión, trabajando para el reino. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. ¿Está contento? Amén. Pues estoy diciéndome, viene medio picantón el asunto. ¿Sí? ¿Le gusta el picante? Amén, dijeron, ¿eh? Así que
promete, ¿sí? Versículo 15, Dios promete, voy a estar con vos. ¿Sí? O sea, está bueno. ¿Sí? O sea, no solamente me promete un futuro de bendición, no solamente me promete un lugar, no solamente promete la bendición para mi familia, sino que también me promete que Él va a estar conmigo. Y es una caricia al alma, porque de repente no voy a estar solo. Porque mientras estoy creciendo espiritualmente voy a tener que pasar procesos. Porque hay cosas que todavía tengo que aprender, hay cosas que todavía tienen que salir, hay cosas que todavía no he aprendido, que todavía no he sido procesado, que todavía no he adquirido, no he recibido y que tengo que pasar y que tengo que recibir y que tengo que adquirir y que tengo que recibir el proceso para que en el medio del proceso, ¿sí?, yo salga, ¿sí?, bendito y estar solo en medio de esas situaciones es difícil. Pero ¿qué pasa? Dios te dice, yo voy a estar con vos. Y después vemos un poquito la vida de Jacob. Jacob, cuando sale de aquel lugar, llega a aquel lugar y empieza a orar, se enamora de una de las hijas de Labán. ¿Sí? Se enamora de una de las hijas de Labán. Y entonces Jacob comienza a trabajar por esa mujer, ¿sí? Y empieza a trabajar por ella y tenía que trabajar 7 años, ¿sí? 7 años. Él estaba trabajando por Lea. No, pero era Raquel y... Se cambió a Lea. Para que me falta una. Lo que pasa es que surgió, no le estaba por hablar. No estaba por hablar de ella. Así que no la leí. Por Lea, sí. Él la quería Lea, pero termina... No, a Raquel. A Raquel. Ah, la quería Raquel. Bueno, está bien. No me voy a defender. No la estudié. Está bien, empieza a trabajar por Raquel, ¿sí? Y le metieron la otra. Le metieron a Lea. Está bien. ¿Sí? Él trabajaba por una, ¿sí? Y le metieron la otra. Primero 7 años. Y después tuvo que trabajar 7 años más por la otra. ¿Sí? Entonces, tuvo que trabajar. Bueno, che, no se dispersen. Tuvo que trabajar 7 años más. Pero fue todo un proceso de parte de Jacob, ¿sí? Que no estaba solo. El Señor estaba con él. Algo tenía que aprender. Algo tenía que sacar de esa situación. ¿Sí? Y Dios le enseñó a sacar bendición en medio de toda situación difícil que él tenía. Después tenía el tema de las ovejitas. Tuvo que trabajar por las ovejitas, y las ovejitas que tenían mancha y las que no tenían mancha, etc. ¿Sí? Y también Dios le tuvo que enseñar. Entonces, todo proceso que él vivió, todos esos años de trabajo, todos esos años de esfuerzo, todos esos años, ¿sí?, tuvieron que generar fruto en él y fueron procesos por los cuales él tuvo que ser procesado por Dios, valga la redundancia, para que él pueda crecer espiritualmente, para que él pueda avanzar espiritualmente, para que él pueda desarrollarse espiritualmente. Y en medio de todas las luchas, las pruebas, las cargas, la frustración, el dolor, la angustia, la ansiedad, ¿sí?, la paciencia y todas aquellas cosas que él tuvo que trabajar y tratar en medio de ese proceso, Dios estaba con él, él no estaba solo. Dios estaba a su lado. Él estaba cerca suyo, ayudándolo, sosteniéndolo, levantándolo. ¿Sí? Y por eso dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. No solamente le dice, yo te prometo que voy a estar con vos en todo y te voy a traer a este lugar con bendición. Te voy a traer en este lugar para que vos seas bendito. Te voy a traer a este lugar para que vos puedas ver que mi mano siempre está al lado tuyo. Y además le promete,
Tercera promesa. Versículo 15. Vean el 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces la otra promesa es que no lo iba a dejar, no iba a dejar de estar a tu lado, no iba a dejar de trabajar con él, no iba a dejar de acompañarlo, no lo iba a dejar solo hasta que se cumpla lo que Dios le había prometido. Todas las cosas, hasta que yo cumpla todo, voy a estar a tu lado. Entonces, Dios muchas veces nos mete en procesos para que nosotros aprendamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros entendamos que Él está y que no es nuestra voluntad, sino su voluntad en nosotros. No es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Él quiere hacer con nosotros y de nosotros. Dios quiere llevarnos a procesos muchas veces, y muchas veces nos metemos solitos en procesos porque no queremos aprender, porque no queremos hacer su voluntad, sino que queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, el otro día le estaba haciendo esta pregunta. ¿Siervos de quién somos? ¿Sí? Somos siervos de Dios. ¿Saben cuántos servidores de Dios hay acá? Ser servidor, ¿qué significa? Ser esclavo. Entonces, usted no solamente es siervo, sino que es esclavo del Señor. ¿Y un esclavo hace su voluntad o hace la voluntad del que lo mandó? No hace su propia voluntad, ¿verdad? Hace la voluntad de su dueño. Hace la voluntad del... ¿Y por qué hace lo que quiere usted? Sonríe, Jesús te ama. ¿Por qué hacemos lo que queremos? ¿Sí? Porque nosotros muchas veces hacemos lo que a nosotros nos resulta mejor o más cómodo, lo que pensamos que está más lindo. Pero no tenemos que hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer la voluntad del que nos envió. Ah, no, pero ya el Señor... No. Vos cuando hiciste la oración de fe, dice, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Mi vida es tuya. O digo mal. O oramos de otra forma. Señor, yo te entrego mi corazón, pero no mi vida. ¿Oramos así? No. Nosotros hicimos un pacto con el Señor. Y el pacto es, yo te entrego mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos al Señor sin saber vivir. Teníamos vidas derrotadas, teníamos vidas angustiadas, teníamos vidas enfermas, teníamos vida en medio de cárceles espirituales, de dolor, de angustia, de deshonra. ¿Sí? Vinimos deprimidos, enfermos, angustiados, ¿sí? Mal a los pies del Señor. Y el Señor nos rescata de ese lugar. El Señor nos rescata. ¿Sí? Y entonces nosotros en ese momento que nos estábamos ahogando, le dijimos, Señor, yo te entrego mi vida. ¿Saben por qué le digo? Una vuelta el Señor, hace unos años atrás, el Señor agarra, le digo yo al Señor, Señor, la verdad que estoy cansado del ministerio, ¿sí? Todas las cosas parece que salen mal, así que me parece que voy a dejar. ¿Cómo? Me dice el Señor. Bueno, esas pocas veces que el Señor te habla directo, ¿no? ¿Cómo? Me dice. Y sí, voy a dejar. Me dice, ¿cómo podés dejar? ¿Por qué no? Porque tu vida es mía. Y en ese momento me acuerdo, ¿sí? Me lleva en esa oración, me lleva a mi mente al momento donde Jesús me habla. Yo estaba pensando quitarme la vida. Estaba deprimido. Estaba pensando quitarme la vida. Iba a robar unas pastillas para poder matarme. ¿Sí? Para intoxicarme y matarme. Y entonces me dice, ¿quién te salvó la vida? Vos, Señor. ¿A quién le entregaste tu vida? A vos, Señor. Si vos despreciaste tu vida y me la diste a mí, ahora tu vida es tuya, no te pertenece más. Así que vos vas a hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿qué le voy a decir? Ya no vivo yo para mí. Ya no puedo, yo no tengo derecho sobre mi vida. Yo no tengo derecho sobre mi cuerpo.
ya no tenés derecho sobre tu cuerpo, porque tu vida está escondida en Cristo. ¿La sabías a esa? Si no la sabías, la sabes. ¿Sí? Ya no somos nuestros. Ya no somos nuestros, ya no sos tuyo. No podés hacer nada en tu cuerpo que no le pidas, sin pedirle permiso al Señor, si podés hacer algo con tu cuerpo. No te perteneces a vos mismo, le perteneces a Cristo. ¿Sí? Y hay un hermoso pasaje en 1 Corintios que habla acerca de esto. ¿Sí? Que no lo voy a ir a buscar ahora porque no me acuerdo bien dónde está. Pero habla, ¿sí?, de que ya no somos nuestros, sino que somos del Señor. Entonces, si sos de Cristo, si sos de Él, ya no podés tener derecho, no tenés derecho acerca de qué vas a hacer con vos. No tenés derecho de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Le tenés que pedir permiso a Él. Le tenés que pedir permiso al Señor para que vos puedas hacer algo. Y tenés que trabajar para Él, en función de Él. Porque somos de Él. ¿Sí? Y entonces el Señor va a cumplir. Entonces esas cosas son las que tenemos que aprender en la medida que vamos aprendiendo el cumplimiento de Dios para nosotros. Tenemos que aprender estas cosas. Y esto es una de las cosas que tenía que aprender Jacob. Esta era una de las cosas que estaba en la promesa. Hasta que yo cumpla, voy a hacer todo, no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que tengo planeado hacer con tu vida. Entonces yo tengo que pasar por muchos procesos para entender de que mi vida es del Señor. De que mi voluntad ya no es mi voluntad, sino es la de Cristo. Yo tengo que alinear mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente con el Señor para poder ser un espíritu con Él, ser uno con Cristo, para poder hacer su voluntad y no la mía. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Te digo más, el Señor te siembra en una casa espiritual para que vos tengas una cobertura, para que vos tengas una misión, para que vos tengas una visión. Y la visión de Dios para tu vida está conectada con la casa en donde te sembró. Para que el sueño, para que la misión, para que la visión de Dios en esa casa espiritual y de los padres de esa casa, vos puedas trabajar en función de eso y así ir desarrollando el ministerio de Dios para tu vida. ¿Saben que cuando yo esto por ahí no lo sabía mucho, si bien yo me sujetaba a mi pastor? ¿Sí? Me sujetaba a mi pastor. Cuando el Señor me llama a trabajar como pastor, ¿sí?, y voy a hacer un viaje misionero, ¿sí?, mi pastor de ese momento, ¿sí?, me da el permiso. Pero yo trabajaba en función. Todos los programas que armaba con los jóvenes, cuando era líder de jóvenes en ese lugar, todo lo que hacía, yo hacía un reporte, escribía y se lo llevaba al pastor para que el pastor me lo apruebe. ¿Sí? Y yo me sujetaba a él. Era medio rebelde, ¿sí? Tenía mis cosas también de jóvenes, ¿sí? Era medio cabezón, todavía no había aprendido. Así tuve que aprenderlo después, Mario. ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy hablando de este señor, ¿sí?, este pastor que está acá. Él fue el pastor que me promociona para poder yo ser pastor. Y yo era medio rebelde. ¿Sí? Le tuve que pedir perdón varias veces, pobre. Muchas de las canas que tiene se las saqué yo, pobre. Pobre el pastor. Pero yo trabajaba en función del trabajo que él hacía. Él decía blanco y yo hacía blanco, 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 blanco. ¿Está bien, pastor? ¿Sí? Y él me daba el ok y yo trabajaba con sus jóvenes. ¿Sí? Y el haber trabajado con él bajo su manto,
bajo su dirección, bajo su ayuda, bajo la obediencia de ese hombre, es lo que me promocionó, es lo que bendijo, lo que llevó a que Dios bendiga el ministerio que después surgió. ¿Sí? El ministerio que Dios después forjó conmigo. Pero primero tuvo que pasar por Él. Entonces, así Dios actúa en todas las cosas. Y gracias a Dios que lo trajo a Mario. Para que cualquier cosa le pregunte, ¿era rebelde, pastor? Pregúntele. ¿Sí? No tenga miedo. Va a ver que era verdad. Pobre pastor Mario. ¿Cómo es esa realidad? Pero yo lo que le quiero decir es eso. O sea, entonces el Señor nos forja, nos forma, nos pone en el lugar para que de ese lugar nosotros podamos ser bendecidos, fortalecidos, alentados y así salir adelante con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Puede que nuestro ministerio se quede dentro de la misma iglesia o puede que nuestro ministerio esté ligado a nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, ¿sí? Y ser parte del ministerio que ellos están teniendo. Pero siempre tenemos que estar trabajando, siempre tenemos que estar sirviendo, siempre tenemos que estar haciendo la voluntad del Señor. Siempre, para que las promesas de Dios se concreten en nuestras vidas y tenemos que pasar por procesos. Tenemos que trabajar en ese proceso. Tenemos que servir y el Señor va a estar con nosotros todo el tiempo hasta que se cumpla, hasta que se realice lo que el Señor tiene asignado, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Pero siempre tenemos que estar bajo obediencia, bajo sujeción, bajo manto, bajo liderazgo, bajo una paternidad y una cobertura espiritual, porque sin el manto, sin la paternidad, sin la cobertura espiritual, no podemos avanzar, porque todos nuestros líderes fueron puestos por Cristo. Yo no puedo ser llanero solitario y hacer lo que yo quiera. Yo no puedo estar solo haciendo lo que yo quiera. Yo no puedo agarrar y moverme solo sin pedir permiso. No puedo ir sin pedir permiso a ir a evangelizar. No puedo ir sin pedir permiso ir a abrir una casa de paz. No puedo ir sin pedir permiso a abrir una célula. Necesito tener un orden espiritual en mi vida, porque si yo me mantengo en el orden espiritual, la bendición de Dios va a venir conmigo. Entonces yo siempre voy a tener éxito porque la bendición del Padre va a estar conmigo, porque mi bendición se sujeta a la de mis siervos, a la de mis pastores, a la de mis padres espirituales, a la de mis líderes. Y todas esas cosas es la que Jacob tenía que aprender, ¿sí? Por eso es que estaba ahí, ¿sí? Yo te voy a bendecir. Le dijo el Señor, ¿sí? No te dejaré hasta que se haya hecho lo que te he dicho. Entonces, el Señor va a estar con nosotros hasta que se cumpla la promesa, hasta que se cumpla lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿sí? Y dice, ahí se despertó del sueño, ¿sí? Ahí es a donde Jacob dice, wow. Y dijo Jacob, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Me encontré con el Señor. Me encontré con mi Padre Celestial. Me encontré con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver ahora, fíjate ahora si está despierto. Sacudí así un poquito. ¿Te despertaste ahora? Despertaste. ¿Te despertaste? Todavía está medio dormido. Empujalo más fuerte. Porque es el Señor, igualmente es el Señor el que le tiene que despertar. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que tiene que despertar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta palabra y este despertar de Dios en su vida, lo que hizo fue provocar un pacto. ¿Sí? Esto provocó un pacto con Dios en su vida.
Esto provoca el encontrarnos con Dios, el encontrarnos con la promesa de Dios, el encontrarnos con la promesa, con la presencia, con la unción del Espíritu Santo. Lo que tiene que provocar en nuestra vida, o lo que provoca en nuestra vida, es un pacto. Un pacto es un compromiso. Un pacto es, ¿sí?, un sí, amén. Un pacto es lo hago. Un pacto es, ¿sí?, estar ligado a la palabra de la promesa de Dios para trabajar en función de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Verso 20. E hizo Jacob votos diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo traeré a ti. El diezmo, ¿sí?, está sellando, es lo que sella el pacto y la promesa, es lo que sella la bendición, es lo que pone, ¿sí?, lo que pone Dios y lo que Dios establece para que se desate bendición sobre nuestra vida y se establezca y se selle y se ejecute la bendición de Dios sobre las promesas que Él me dio a mi vida. Porque todo lo que yo le doy a Dios es para Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a ver cuando Abraham da los diezmos a Melquisedec. Cuando Él da los diezmos, se sella la palabra y se desata una bendición sobre ese lugar. Entonces, necesitamos hoy hacer pacto. Necesitamos hoy pactar con Dios. Decirle: Señor, yo quiero tus promesas. Yo me quiero despertar y yo quiero comenzar a trabajar. Yo me quiero despertar y quiero comenzar a servir. Yo quiero despertarme y quiero, Señor, que estas promesas se desaten sobre mi vida. Quiero la promesa, recibo la promesa del lugar de bendición para mí, para mi familia. Recibo la promesa de estar con vos todos los días de mi vida. Recibo la promesa de que me vas a proteger, de que me vas a bendecir hasta que se cumpla todo esto en mi ser. ¿Sí? Y entonces yo hago este pacto de que te creo. Hago un pacto de fe, hago un pacto de confianza, hago un pacto de compromiso, hago un pacto y le digo: Señor, acá me tenés para hacer lo que vos quieras que yo haga. Y me comprometo con el Señor para hacer lo que Él quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. ¿Entiendes, no? Amén. Lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Lo que a Él le gusta, lo que a Él le place, no, porque soy suyo. ¿Sí? Repetí conmigo: soy del Señor. Soy del Señor. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Amén? Amén. ¿Estás seguro? Amén. No te voy a decir quién es el que te va a decir quién es lo que quiere lo que Dios haga ahora. Te lo voy a decir en otro momento. ¿Sí? Yo quiero que nos pongamos de pie un momento. Y quiero que vos hagas un pacto. Quiero que vos hagas un pacto. Dios te da las promesas. ¿Sí? Betel es el lugar de la promesa. Betel, que es la casa de Dios, es el lugar donde las promesas de Dios se desatan sobre nuestras vidas. Betel es el lugar donde yo hago un pacto. Betel, en la casa de Dios, es el lugar de mi adoración. Betel, la casa de Dios, es el lugar donde la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo comienza a despertarme. Entonces yo quiero en esta noche, en mi oración, que esto provoque en nosotros un despertar espiritual. Provoque en nosotros un abrir los ojos. Provoque en nosotros un encuentro con el Espíritu Santo. Provoque en nosotros un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es con Él que tenemos que estar comprometidos. ¿Sí? Y con la casa donde Él nos sembró. La casa donde Él nos plantó. ¿Sí? Para poder hacer su voluntad, entendiendo que no soy mío. No puedo hacer lo que yo quiera.
Tengo que hacer lo que Él pide, lo que Él quiere, lo que Él desea. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante tuyo, Señor, en esta hora. Te doy gracias por tu amor eterno. Señor, yo te pido que traigas un despertar sobre la tierra, que traigas un despertar sobre cada corazón, que traigas un despertar sobre cada vida, que traigas un despertar sobre cada alma, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, venimos delante tuyo, Señor, a hacer, Dios mío, un pacto de compromiso. Un pacto, Señor, donde nos comprometemos, Señor, con tu palabra, con tu promesa. Nos comprometemos, Señor, con tu casa. Nos comprometemos, Señor, a hacer tu voluntad.